que no sé con qué se alimenta, pero es una todoterreno que no se puede creer, porque, bueno, no sé cuántas horas diarias trabaja y siempre tiene más capacidad. Y está, claro, en los planos internacionales, es una periodista que cubre toda la agenda internacional, pero también, bueno, la nacional, y cuando le toca otra cosa también, usted la sigue seguramente. Se trata de Carolina Amoroso, que estuvo hace un par de semanas en Israel. Carolina, buen día. Miguel Steuermann te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás, Miguel? Buen día para vos, gracias por la presentación. Por favor, incluso ahora en el modelaje, pero no voy a entrar en este tema. Uy, puso cara. Carolina, estuviste hace un par de semanas en Israel, a más de 4 meses del 7 de octubre, y has cubierto, bueno, permanentemente la situación, siempre con mucha rigurosidad periodística. Quisiera recibir tus impresiones de esta visita. No recuerdo, y quiero que me lo digas, si estuviste antes en este periodo ya, creo que sí, ¿no? Fuiste rápidamente a cubrir también. No, Ah, en su momento no, pero bueno, pude ir ahora, hace algunos días atrás, con un grupo de periodistas de América Latina y la verdad es que me volví con la impresión de haber entrado, yo no conocí Israel, obviamente creo que lo conocí bajo condiciones muy distintas a lo que, digamos, me habían referido, sobre todo porque volví con la percepción de haber entrado en un país muy signado por un trauma, y utilizo este término porque tengo la sensación, e incluso recabando algunos testimonios, de que hubiera en parte de la sociedad este sentir como de que una suerte de pacto social o de condición dada de protección se había roto, ¿no? O se había disipado. Al mismo tiempo me encontré con un país que está estrechando sus lazos de solidaridad con sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre, con familiares de secuestrados que están pasando obviamente un verdadero infierno, eh, y también me encontré con una sociedad en la cual, por ejemplo, las personas que pertenecen a mi generación, y chicos más jóvenes también, me parece que es bastante transversal, ¿no? No es generacional, pero conversé mucho con gente de esos grupos etarios. Tiene una enorme sensibilidad también para pensar en lo que, por ejemplo, está pasando la población gazatí, ¿no? Más allá de que no me encontré con un núcleo muy significativo en contra hoy de la operación militar de Israel en Gaza, lo que encontré es que parece haber cierto acuerdo, más allá de que hay voces disidentes en que, eh, digamos, apoyan la guerra contra Hamas. Lo que sí encontré es mucha sensación de dolor por lo que por la población gazatí, a la que entienden también como víctima de Hamas. ujú. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Absolutamente. Y De una, hecho, sí, perdón, me encontré con testimonios y lo quiero marcar porque además me decían, podés decirlo en on, ¿no? Como podés decir que me encontré con testimonios de personas que incluso habían vivido o habían pasado por situaciones muy traumáticas que me decían esta frase: yo soy pro Palestina, en el sentido de yo quiero una vida de progreso para esas personas, una vida en paz para esas personas. Eso me impactó muchísimo, ¿no? Por lo que la frase significa. Porque obviamente que uno mientras estaba ahí recorriendo y conectando también con el inmenso trauma que atraviesa esa sociedad, también no podía dejar de pensar en la tragedia que está sucediendo en Gaza, que es objetiva e innegable. ujú. Y me encontré con eso, me encontré con expresiones de esa naturaleza. Y de verdad lo quiero decir porque me parece también honesto, ¿no? Reflejar eh, que eso estaba, ¿no? En la sociedad y estaban las expresiones de la gente. Sí, una de las víctimas del 7 de octubre ha sido justamente ese anhelo de muchos, justamente los que vivían en la frontera con la Franja de Gaza, que trabajaban para buscar caminos de acuerdo y que
se han visto de alguna manera como víctimas de aquellos que ellos ayudaban, de parte de lo que es ese trauma que estás mencionando. Ahora, cuando lees un poco los medios internacionales y ves también la política internacional en un conflicto tan complejo, ¿qué dirías? Bueno, para empezar hay un enorme desafío que es, hoy hay un territorio donde se están desarrollando los hechos, que es Gaza, al cual es muy difícil entrar. Y eso me parece un enorme desafío y la verdad que digamos, me gustaría que fuera más, que fuera posible. Entiendo que es un desafío en términos del resguardo de la integridad de cualquier colega que esté ingresando hoy a Gaza, Ujú, pero me parece que ese es el primer desafío, ¿no? Periodistas en el territorio. Entonces lo que termina pasando es que cualquier crónica o reconstrucción de un hecho depende de referencias de fuentes en el lugar. Y es un problema porque, por ejemplo, cuando se habla de fuentes oficiales en Gaza y cuando se habla de autoridades en Gaza y se le consignan datos a esas autoridades, bueno, no se puede ignorar que esas autoridades son Hamas, ¿no? ujú, Eh, que por supuesto no rinde cuentas a nadie, digamos, ni por sus acciones, evidentemente, ni por sus dichos, muchísimo menos, ¿no? ujú, Y marco esto porque me parece que ese es la primera consideración que tenemos que tener a la hora de hablar de esta guerra, que es, no estamos hablando de una situación simétrica en el sentido de un enfrentamiento Estado a Estado, estamos hablando de un Estado y una organización terrorista, ujú. digamos. Entonces, Y ahí lo que estás mencionando de la rigurosidad periodística, recordando, por ejemplo, hechos como el famoso hospital en su momento y tantos otros que surgen como información que provee el Hamas y que todos rápidamente compran sin chequear, ¿no? sí, no, y realmente es un problema. Realmente es un problema, entre otras cosas, porque, a ver, es real, es un problema también para todas las audiencias a las que le hablemos, estén paradas donde estén paradas en torno a Ujú, este conflicto, porque es real y objetivo que hay muchísimas muertes y que hay una crisis humanitaria. ujú, Ahora, ¿cuánto daño se le hace cuando se le consigna veracidad a una fuente que además juega con la guerra psicológica como herramienta, ¿no? ujú, Eh, Me parece que ha planteado, bueno, eso, que es una guerra que plantea muchos puntos ciegos. En toda guerra hay guerras narrativas, ¿no? ujú, Eso ujú, es así, digo. Lo que pasa que también es cierto que, por un lado, hay una fuente que podría decir la verdad o no, digo, siempre tenemos que poner en duda las narrativas, siempre, es ujú, trabajo ujú, del periodismo, pero con la cual podemos tener una interlocución, podemos interpelar, podemos desmentir, rinde cuentas, ujú, y otra que no, digamos, y eso es así, y otra que fue capaz de perpetrar ujú, una masacre deliberadamente, masacres contra la población civil, digo, dirigida hacia la población civil, ¿no? ujú. Por supuesto que, eh, a ver, es muy importante también entender que los medios de comunicación, lamentablemente, o los periodistas, Ujú. podemos estar atravesados por nuestros propios sesgos o nuestra propia predisposición a querer creer que ciertas cosas son de determinada manera. Ujú. Y Pero también por, digámoslo, no todos tienen que ser especialistas, hay algo así también de comodidad, no vamos a profundizar demasiado en lo que le pasa también al periodismo. Claro, cuando es un periodismo especializado, a veces uno dice debería ser más cuidadoso, riguroso, como cualquier otro conflicto de guerra, ¿no? Estuviste con también cualquiera. en Rusia y estuviste ahí en Ucrania viendo esa realidad del espanto. Ahora, cuando estuviste en terreno, es verdad, no pudiste ir a Gaza, pero digo, eh, se acusa, y países muy cercanos nuestros, a Israel de genocidio, se lo lleva a una Corte Internacional de Justicia. En lo que viste, porque obviamente estuviste pocos días en esa sociedad, con la experiencia histórica de lo que sabe del dolor humano, ¿qué pensás
de llevar a Israel a una Corte Internacional de Justicia por genocidio, algún presidente cercano equiparando a Israel con los nazis. ¿Cómo lo ves? Mira, me tocó estar en esos días en los que Lula dijo eso, para decirlo con nombre y apellido. Lula, que además había tenido declaraciones, recuerdo, muy desafortunadas sobre Ucrania en su momento también. Ujú. Yo creo que no se dan cuenta del dolor impresionante que eso genera en la población de un país, ¿no? Sobre todo en una población, vuelvo a repetir, signada por el trauma. Eh, y donde además esta situación traumática actualiza un trauma preexistente, que no tengo que explicarle a nadie cuál es el trauma preexistente. Eh, y sumado a eso, viene de una misma persona que, por ejemplo, después le preguntan por la situación en Venezuela y dice no conocer las precisiones o desconocer cuando estamos hablando de un país vecino. Entonces uno empieza, y el conflicto en cuestión, que es probablemente de los más complejos para contar, para explicar y para manifestarse, bueno, parece conocerlo de punta a punta como para dar definiciones de ese tenor. Mira, yo creo que se puede cuestionar la operación militar de Israel, que se puede cuestionar las condiciones en las que se está dando y el efecto que está teniendo la población civil, sin dudas. Y creo que cualquier país llevando adelante una operación de esas características debe rendir cuentas con el más absoluto rigor ante la comunidad internacional, sin dudas. Ahora, lo que a mí me parece que estamos viendo en algunos líderes y en algunos sectores es la utilización de eso, que sin dudas tiene, y estamos viendo, una tragedia humanitaria de por medio, o sea, eso no, eso es innegable. La utilización, que por cierto es una vileza muy grande, de esa tragedia, para en realidad tramitar un sesgo preexistente que tiene una base, en este caso, para mí, antisemita. Eh, por las manifestaciones, por la frivolidad con la que se utilizan algunos términos, por la vileza de la comparación. Entonces, yo siento que validar a veces una conversación con esas voces termina siendo hacerles el juego de su odio preexistente. Y eso no lo quiero hacer. Te repito, todo se puede cuestionar y se debe cuestionar. Ahora, lo que no quiero hacer es prestarme a validar un odio preexistente, que no tiene que ver con esto. Como usted es una mujer de medios y que no sé cuándo tiene una pausa para hacer otras cosas, que además creo que está ahora planificando un casamiento. Yo no sé cómo hace en su vida, pero ¿qué quiere que le diga? Es lo que usted eligió, entiendo que ahí está la pasión y sabe que en los medios los horarios hay que cumplirlos. Ahora nosotros tenemos un típico panorama de noticias de la hora. Yo te voy a tratar de invitar para cuando tengas un rato, que no sé cuándo va a ser, para que hablemos mucho más en profundidad del mundo que nos toca, porque es un mundo y esta guerra también está vinculada a este mundo, no es algo que uno pueda mirar solamente el árbol, hay que mirar el bosque para comprender de qué se está hablando. Carolina, gracias y la próxima me cuentas incluso de la otra parte, porque no solo hay guerra en Israel, y más allá de la guerra, la vida continúa y la gente sigue haciendo lo suyo. Gracias por estos minutos. Pero muchas gracias a vos y déjame aprovechar para enviarles un abrazo enorme. Se acerca el Día de la Mujer. Yo en particular me siento como mucha bronca o cierta rebeldía con lo invisibilizadas que han estado algunas de las mujeres sobrevivientes de Nova, familiares de secuestradas y ni que hablar de tantísimas mujeres que han sufrido muchísima violencia en el 7 de octubre. Así que mi abrazo especial a sus familiares, a ellas y mi recuerdo, ¿no? Felicitaciones por tu enorme tarea. Carolina Moroso, periodista, estuvo recién en Israel contándonos un poquito sus impresiones.